esta semana todos los fans hemos estado festejando a lo grande el cumpleaños de Harry Potter. Y todos sabemos que Harry Potter es extremadamente famoso, tanto en nuestro mundo como en el mundo mágico. Ahí lo conocían como el niño que vivió, el elegido, e incluso cuando no lo querían, era el indeseable número 1. Básicamente Harry Potter siempre fue alguien que destacó por encima de todos. Pero aunque Harry Potter era único, también hubo otros personajes del mundo mágico que vivieron experiencias sorprendentemente parecidas a las suyas. Algunos sufrieron una infancia muy similar, otros compartieron su soledad, sus miedos, o incluso el enorme peso de una profecía. Y curiosamente muchos de ellos terminaron convirtiéndose en un reflejo de Harry Potter en muchos sentidos. Así que eso es lo que quiero analizar hoy. ¿Qué personajes reflejan a Harry Potter y por qué? ¿Qué tienen en común personajes como Neville Longbottom, Luna Lovegood e incluso Lord Voldemort con Harry Potter? Vamos a descubrirlo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir a 5 personajes que fueron el reflejo de Harry Potter. Rebelio. Vamos a empezar con el personaje más obvio, el que también pudo haber sido el elegido. Neville Longbottom. No hay duda de que Neville siempre vivió bajo la sombra de Harry Potter, hasta en nuestro mundo. Nosotros siempre celebramos el cumpleaños de Harry el 31 de julio, pero al mismo tiempo no le damos mucha importancia al cumpleaños de Neville, que es solamente un día antes, el 30 de julio. También es verdad que Hagrid no le preparó un pastel extremadamente reconocible que pudiera usarse para vender mercancía. En serio, siempre que pienso que ya no pueden sacar más mercancía del cumpleaños de Harry, siempre terminan sacando más. Pero Harry y Neville compartían muchísimas similitudes que la gente suele pasar por alto. Lo más obvio es que ambos nacieron al final del 7º mes, y de padres que habían desafiado a Voldemort 3 veces. La única diferencia es que Voldemort eligió a Harry como su igual, pero lo que siempre se nos olvida es que Neville también terminó marcado por Voldemort de alguna manera. Harry perdió a sus padres, sí, pero Neville también. Aunque ellos no murieron, fueron torturados hasta la locura por mortífagos y tuvieron que pasar el resto de su vida en el Hospital San Mungo. No recordaban a su hijo y Neville tuvo que crecer sin ellos. Y tanto Harry como Neville fueron rechazados de cierta manera por las familias con las que crecieron. Harry tuvo que crecer con los Dursley, quienes lo maltrataban y básicamente lo trataban como si no existiera. En el caso de Neville, aunque su familia sí lo amaba, tuvo que crecer bajo la terrible presión de convertirse en alguien valiente y heroico como sus padres. Su familia exigía tanto de él desde que era un niño que incluso llegaron a pensar que Neville era un squib, hasta que su tío abuelo Algy casi lo mata al soltarlo por una ventana. Imagínense ser Neville, un niño todavía muy pequeño, y que de repente tu tío abuelo te agarre por los pies y te saque por la ventana, amenazándote con tirarte si no demuestras que eres un mago. Yo creo que eso también es una forma de maltrato. Por eso no está tan alejada del maltrato que sufrió Harry con los Dursley. Tanto los Dursley como la familia de Neville los hicieron creer que no eran especiales. Por lo mismo, tanto Harry como Neville llegaron a pensar en algún momento que no pertenecían a Gryffindor. Cuando Neville llegó a Hogwarts, le pidió al sombrero seleccionador que lo colocara en Hufflepuff, porque estaba muy asustado de la reputación de valentía de Gryffindor, probablemente por todo el valor que habían demostrado sus padres durante la Primera Guerra Mágica, y que su abuela y el resto de la familia quería que Neville replicara. Pero el sombrero seleccionador se negó y lo envió a Gryffindor, porque consideró que esa era su verdadera casa. Pero al principio Neville seguía convencido de que no pertenecía a Gryffindor. Incluso después de que Draco Malfoy le lanzara un hechizo paralizador de piernas, casi se pone a llorar pensando que el sombrero seleccionador había cometido un gran error. En el caso de Harry, después de descubrir que podía hablar Parcel, una habilidad asociada a Salazar Slytherin, comenzó a pensar que la casa a la que en verdad pertenecía era Slytherin, y que no había sido seleccionado en esa casa solamente porque él se lo había pedido al sombrero seleccionador. Pero por fortuna, a lo largo de la saga, ellos descubren que en verdad pertenecían a Gryffindor, y que eran mucho más valientes de lo que ellos creían. A Neville le costó un poco más de trabajo, pero al final sí terminó siendo extremadamente valiente. Y de hecho, curiosamente, ellos dos son los únicos personajes que logran sacar la espada de Godric Gryffindor del sombrero
seleccionador. Ron la recuperó debajo del estanque donde encontró a Harry, así que realmente no la sacó del sombrero. Además, Snape la había colocado ahí. Harry y Neville son los únicos dos personajes de toda la saga que lograron sacar la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador. Una prueba enorme de la gran valentía de ambos y de que los dos eran verdaderos Gryffindor. Esta es una similitud entre ellos que personalmente me encanta. Otra similitud no tan divertida es que ambos eran los alumnos a los que Severus Snape solía tratar peor en sus clases. Todos sabemos que Snape trataba mal a Harry Potter porque odiaba a su padre James, quien fue su mayor rival durante su tiempo en Hogwarts. Pero a Neville lo trataba igual de mal, o incluso peor. Un día incluso amenazó con envenenar al sapo de Neville, Trevor. No por nada, Snape era el Bogart de Neville. Pero al mismo tiempo, después de haber sufrido tanto por culpa de Voldemort, ambos se fueron volviendo cada vez más valientes y los dos terminaron siendo los líderes del ejército de Dumbledore. Harry en su quinto año en Hogwarts y Neville en el séptimo. Y curiosamente, en el último libro, cuando Harry se entera que tenía que morir para proteger a todo el mundo mágico, ¿a quién eligió como la persona que ocuparía su lugar? Exactamente, a Neville Longbottom. Como Dumbledore había muerto sabiendo que solamente 3 personas conocían el secreto de los Horrocruxes, Harry, Ron y Hermione, Harry escogió a Neville para que ocupara su lugar y siguiera luchando junto a Ron y Hermione para derrotar a Voldemort. No sabemos si lo eligió por todas estas similitudes, pero yo creo que sí. Neville terminó siendo el verdadero reflejo de Harry Potter. Además, ambos se unieron al departamento de Aurores después de la batalla de Hogwarts. Es cierto que después Neville se dio cuenta que su verdadera pasión era la herbología y se convirtió en profesor de Hogwarts. Pero tanto él como Harry trabajaron juntos un tiempo para terminar con los mortífagos que quedaban. Por cierto, si quieren conocer todos estos detalles directamente de los libros, pero sin gastar un solo peso, les tengo excelentes noticias. Porque para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Otra similitud que Harry tenía con Neville es que ambos podían ver Thestrals. Pero estos extraños caballos alados también conectan a Harry con otro personaje que creo que es muy querido por todos nosotros, y que como él también había sufrido una pérdida muy grande durante su infancia. Luna Lovegood, al igual que Harry, también perdió a su madre cuando era muy pequeña, cuando tenía solamente 9 años. Y una de las razones por las que Harry Potter pudo convertirse en un gran amigo de Luna es porque los dos compartían muchísimas cosas en común, sobre todo cuando él estaba en su quinto año en Hogwarts. Ese año Harry Potter se sentía más solo que nunca. Acababa de presenciar la muerte de Cedric Diggory. Casi moría a manos de Voldemort. Sus amigos estaban reunidos haciendo planes sin tomarlo en cuenta. Tenía que buscar periódicos en la basura para ver si encontraba alguna noticia relacionada a Voldemort. Estuvo a punto de ser expulsado de Hogwarts por defender a su primo de unos dementores y Albus Dumbledore lo estaba ignorando por completo. Además, el Ministerio de Magia había iniciado una campaña para desacreditar a Harry Potter, diciendo que estaba loco para poner a todo el mundo mágico en su contra, solamente para que Cornelius Fudge no perdiera su puesto como ministro de magia después del regreso de Voldemort. En resumen, Harry Potter lo estaba pasando muy mal. Luna, por su parte, cuando conoció a Harry Potter, estaba viviendo una situación similar. Claro que no había presenciado el regreso del villano más terrible de todos los tiempos, pero sí entendía lo que era perder a alguien. Y al igual que Harry, seguramente también se sentía muy sola, porque no tenía amigos y las personas se alejaban de ella por considerarla extraña. Incluso le ponían apodos como Lunática Lovegood a sus espaldas, y nadie creía ni una sola palabra de lo que aparecía en la revista de su padre, el Quisquilloso. Cuando Harry regresa a Hogwarts para comenzar su quinto año, además de todo lo que estaba pasando, empieza a preocuparse muchísimo, porque parecía ser el único que podía observar a unas extrañas criaturas, con cabeza de dragón,
dragón, ojos blancos y brillantes, cuerpo esquelético negro y alas de murciélago, que tiraban de los carruajes que llevaban a los estudiantes de la estación de Hogsmeade al castillo. Los mismos carruajes que normalmente parecían moverse solos, sin necesidad de caballos. Harry, al querer entender lo que estaba viendo, le preguntó a Ron Weasley si también podía ver estas extrañas criaturas. Pero Ron, al no notar nada extraño, pensó que Harry estaba perdiendo la cabeza. Es por eso que el primer encuentro de Harry Potter con Luna Lovegood es tan importante, porque en ese momento Luna era el reflejo de Harry. Luna, con solo observarlo desde la distancia, reconoció que probablemente acababa de pasar por una situación traumática, y al ver en él mucha de su propia soledad, dolor y confusión, aún sin conocerlo demasiado, intentó consolarlo de inmediato y hacer que se sintiera comprendido al explicarle que no se estaba volviendo loco, que ella también podía ver a esas extrañas criaturas. Además de los Thestrals, Luna también era la otra persona que también podía escuchar voces detrás del velo, en el departamento de misterios del Ministerio de Magia. Al haber perdido a su madre, tenía una mentalidad mucho más abierta sobre la muerte, y estaba segura de que algún día podría volver a verla. Gracias a esta forma de entender la pérdida y a las voces que ambos pudieron escuchar detrás del velo, Luna logró que Harry sobrellevara mucho mejor la muerte de su padrino, Sirius Black. Al final, justamente por eso Luna terminó convirtiéndose en un reflejo de Harry, porque esa similitud que ambos tenían los ayudó a ambos a salir adelante. Ahora, ya que estamos hablando de uno de los merodeadores, lo obvio sería comparar a Harry Potter con James Potter, su padre, porque obviamente compartían muchísimas similitudes. Empezando por su apariencia física, su cabello alborotado, sus lentes, su complexión, incluso los dos tenían un gusto por el Quidditch, además de compartir un poco de su rebeldía y valentía. Pero obviamente todas estas similitudes eran muy evidentes porque James era el padre de Harry. Pero ¿qué tal si les digo que otro de los merodeadores, que no era James, en realidad terminó siendo muy parecido a Harry en muchos sentidos? Estoy hablando de su padrino, Sirius Black. No sé si lo habían notado, pero la infancia de ambos resultó ser bastante parecida. Tanto Harry Potter como Sirius Black fueron rechazados por su familia y llegaron a sentirse como extraños dentro de su propio hogar. Harry Potter fue rechazado por los Dursley por ser un mago, porque Petunia estaba resentida por ella no haber sido una bruja, y también porque los Dursley estaban aterrorizados del mundo mágico, tanto que intentaron esconder a Harry lo más posible de todos los demás, y hasta de ellos mismos. Lo que querían era borrarlo completamente de la familia. Sirius Black, por su parte, nació dentro de una de las familias más puristas de sangre del mundo mágico. Ellos se creían superiores por la antigüedad de su familia, por su fama, por su fortuna, y por, según ellos, no haber tenido nunca a ningún antepasado muggle dentro de su familia. Los Black odiaban profundamente a los muggles, a los nacidos de muggles, a los traidores a la sangre, e incluso a los squibs. Y por cierto, también eran fanáticos de las artes oscuras. Una joyita de familia. Sirius Black rechazaba todos estos valores, y por lo mismo desde niño tuvo muchos conflictos con su familia. Ponía banderines de Gryffindor en su cuarto, fotografías de chicas muggles en bikini, fotos de motocicletas y de él con sus amigos de Gryffindor, todo con encantamientos de permanencia para hacer enojar a su familia. Al final los Black terminaron rechazándolo y borrándolo del árbol familiar. Sirius, como Harry, también odiaba a la familia con la que creció, y esa familia, al igual que los Dursley, intentaron borrar su existencia de alguna manera. Además, Sirius, al igual que Harry, rechazó estar en Slytherin, la casa en la que había estado toda su familia, convirtiéndose en el primer Black de la historia en ser seleccionado en Gryffindor. Y al igual que Harry, sus amigos de Hogwarts se convirtieron en su verdadera familia. Desde que Harry Potter llegó a Hogwarts, se convirtió en mejor amigo de Ron Weasley, y cada vez que podía pasaba todos los veranos y las navidades con la familia Weasley, quienes terminaron convirtiéndose en su familia adoptiva. A Sirius le sucedió algo muy parecido con, curiosamente, el padre de Harry, James Potter. Desde que llegó a Hogwarts, Sirius y James se volvieron inseparables, y a los 16 años, Sirius por fin pudo alejarse por completo de su familia, y terminó refugiándose con James y sus padres,
Flemmont y Euphemia Potter, quienes lo adoptaron prácticamente como a un hijo. Además de eso, yo creo que los encierros de Harry durante meses, primero en su alacena debajo de las escaleras y luego en su habitación, debieron sentirse mucho como una cárcel. Y Sirius Black pasó alrededor de 12 años encerrado en Azkaban, la prisión mágica, con los Dementores. Así que no me extraña que Sirius entendiera tan bien por todo lo que estaba pasando Harry Potter con los Dursley y luego le ofreciera irse a vivir con él, porque él también estuvo en el lugar de Harry en algún momento de su vida y los Potter fueron quienes lo salvaron. Obviamente lo entendía muy bien porque era su reflejo. Otro personaje curioso que también sufrió una infancia traumática y con quien Harry se identificó inmediatamente después de escuchar su historia es Ariana Dumbledore, la hermana de Albus Dumbledore. En 1891, Ariana Dumbledore, de solamente 6 años, estaba afuera en el jardín trasero jugando con su magia. Pero como era muy pequeña, esa era una magia que todavía no podía controlar. Sin que ella lo supiera, 3 niños muggles la estaban espiando y asustados por lo que estaban presenciando, la confrontaron y le pidieron que les mostrara ese truco. Pero ella, al no poder hacerlo debido a su corta edad y todavía no poder controlar su magia, fue atacada brutalmente por estos niños muggles. El trauma fue tan grande que Ariana ya no quiso volver a usar magia nunca más en su vida. Esto hizo que desarrollara un Obscurious, una manifestación de su magia reprimida que podía estallar de una forma violenta y destructiva. Su padre Percival atacó a los chicos muggles y por ello fue condenado a Azkaban. Él se negó a revelar el verdadero motivo del ataque, ya que Ariana hubiera sido enviada a San Mungo si se descubría su condición. Así que Kendra, la madre de Ariana, trasladó a la familia al Valle de Godric, y Ariana fue completamente aislada del mundo exterior. Muchos ni siquiera sabían que los Dumbledore tenían una hija. En el libro que escribe Rita Skeeter sobre Albus Dumbledore, ella menciona que Ariana había sido escondida por ser una Squib. Eso obviamente no era verdad, pero eso fue lo que leyó Harry Potter, y él no pudo evitar sentirse muy identificado con Ariana, porque él también había sido encerrado, apartado del mundo mágico y confinado por los Dursley durante toda su infancia. Pero aunque Ariana no fue encerrada por ser una Squib, su infancia sí resultó ser extremadamente similar a la de Harry. Él también desde muy pequeño fue molestado por chicos muggles, principalmente por la pandilla de Dudley que lo perseguía en la escuela y lo golpeaba. Además fue encerrado por sus tíos en una diminuta alacena debajo de las escaleras y escondido del resto del mundo, al punto que casi nadie sabía de su existencia. Incluso estas grandes similitudes entre las infancias de Ariana Dumbledore y Harry Potter llevaron a muchas personas a creer que Harry, al igual que Ariana, pudo haber desarrollado un Obscurious durante el tiempo que estuvo con los Dursley. Y en teoría, sí. Harry Potter podría haberse convertido en un Obscurial, pero solamente si hubiera sabido que era un mago. Ariana sí sabía que era una bruja, venía de una familia mágica, pero como todavía era muy pequeña no podía controlar bien su magia. Y después de quedar tan traumatizada por el ataque de los chicos muggles, ella comenzó a reprimir toda la magia que tenía dentro al punto de no dejarla salir nunca. Y esa magia reprimida terminó manifestándose en forma de Obscurious. Pero cuando Harry tenía la edad de Ariana, él no sabía que era un mago. Aunque los Dursley querían evitar que Harry Potter tuviera contacto con el mundo mágico, ocultándole la verdad, Harry no estaba reprimiendo su magia. Al contrario, la dejaba salir de vez en cuando de forma accidental, como cuando su cabello volvía a crecer después de que tía Petunia lo cortara, o como cuando terminó, sin saber cómo, en el techo del colegio, intentando escapar de Dudley y su pandilla. Es por eso que Harry Potter no se convirtió en un Obscurial, porque no estaba reprimiendo su magia. Pero es por todo eso que Ariana es un reflejo de Harry Potter, porque si Harry por alguna razón hubiera conocido la existencia de la magia y la hubiera reprimido durante tantos años por culpa de los Dursley, sí podría haber terminado como Ariana. Tal vez por eso Albus Dumbledore le tenía tanto cariño a Harry, tal vez porque le recordaba a su hermana y a todo lo que ella había sufrido.
sentido. Y por su parte, esta información también le sirvió mucho a Harry Potter, porque así pudo comprender la juventud de Albus Dumbledore de una manera mucho más personal. El último personaje que quiero analizar es probablemente el más parecido a Harry Potter en todos los sentidos, su reflejo más fiel, pero al mismo tiempo también su completo opuesto, Lord Voldemort. Al conocer más de su pasado, Harry Potter se vio muy identificado con Tom Riddle, y eso lo asustaba muchísimo. Después de todo, las infancias de ambos fueron extremadamente similares. Tom Riddle también era huérfano, y nació en el orfanato de Wool, un lugar en el que, a pesar de que los niños se veían bien cuidados y bien vestidos, no había ninguna señal de felicidad. Harry también creció en un lugar en el que aparentemente estaba bien cuidado. Sus tíos tenían una bonita casa en Surrey, un coche de último modelo y la fama de ser una familia ejemplar. Pero ahí tampoco era feliz. A pesar de que los Dursley eran sus tíos, nunca lo consideraron parte de su familia. Lo maltrataban y querían esconderlo del mundo. Lo dejaban vivir en su casa. Sí, pero lo tenían encerrado en una diminuta alacena debajo de las escaleras. Casi no le daban de comer y tenía que usar la ropa enorme de Dudley, porque no querían comprarle nada nuevo. Harry Potter y Tom Riddle tenían un techo bajo el cual vivir, y las necesidades básicas cubiertas. Pero ninguno de los dos tenía amor ni felicidad. Tanto Harry como Tom además eran niños muy aislados. Los niños del orfanato le tenían mucho miedo a Tom porque siempre ocurrían cosas extrañas a su alrededor, cosas terribles que nadie podía explicar. En la escuela Harry tampoco tenía amigos, ya que los demás niños le tenían muchísimo miedo a su primo Dudley, tanto que ni siquiera se atrevían a acercarse a Harry. Además, también ocurrían cosas extrañas a su alrededor. De repente acababa sin saber cómo en el techo de la cocina de la escuela, o sus maestros acababan con el cabello azul, algo que nadie podía explicar y de lo que obviamente culpaban a Harry. Al crecer con muggles, los dos eran los niños raros que no encajaban. Siempre estaban aislados de sus compañeros y no tenían ningún amigo. Los dos, por los traumas que sufrieron durante su infancia, también desarrollaron cierta desconfianza hacia la autoridad. Cuando Tom Riddle conoció a Dumbledore, al principio no confió en él y pensó que lo había visitado para encerrarlo en un manicomio. A Harry, por su parte, tampoco le daba miedo alzarle la voz a los adultos, a los maestros que consideraba injustos. Desde su primera clase con Severus Snape, no tuvo miedo de reclamarle que estaba siendo injusto y que por qué no dejaba que Hermione Granger respondiera sus preguntas, si obviamente se las sabía. Los dos desarrollaron esta especie de rebeldía frente a la autoridad. Además, los dos compartían una fuerte conexión con Hogwarts, la escuela que los salvó de un lugar desagradable y les dio libertad, felicidad y magia. También compartían una varita gemela, con un núcleo de pluma de cola de Fénix, proveniente de Fawkes, la mascota de Albus Dumbledore. Tenía la capacidad de leer los pensamientos del otro y entrar en su mente. Los dos fueron los líderes de la Segunda Guerra Mágica, y los dos eran la copia viva de sus padres. Ninguno de ellos llegó a conocerlos, pero aún así tuvieron un enorme impacto en sus vidas. Aunque creo que es justamente ahí donde comenzamos a ver la gran diferencia entre ambos. Al descubrir que su padre había abandonado a su madre y que además era un muggle, Tom desarrolló un odio irracional hacia él. Eso lo llevó a asesinarlo, y a partir de ese momento comenzó a matar sin ningún remordimiento. En cambio, cuando Harry descubrió que su padre se había sacrificado por su familia, desarrolló un profundo respeto y amor hacia él y a su memoria. Eso lo ayudó a salir adelante, y más adelante a tomar la decisión de sacrificarse por el mundo mágico. Tom Riddle y Harry Potter comparten muchas conexiones, como incluso menciona el propio Tom Riddle del diario. Existe una extraña afinidad entre nosotros, Harry Potter. Incluso tú lo habrás notado. Los dos somos de sangre mezclada, los dos huérfanos, los dos criados por muggles. Tal vez somos los dos únicos hablantes de Parcel que ha habido en Hogwarts después de Slytherin. Incluso nos parecemos físicamente. Y yo creo que por eso Voldemort lo eligió como su igual, porque de alguna manera se veía reflejado en él. Pero la gran diferencia entre ambos, lo que siempre los separó, fue la capacidad de amar de Harry. Voldemort jamás pudo entender lo poderoso que puede llegar a ser el amor, sobre todo porque durante toda su vida no amó a nadie ni fue amado por nadie. Nada de lo que yo he visto
visto en el mundo confirma su famosa teoría de que el amor es más poderoso que la clase de magia que yo practico. Dumbledore. Harry Potter, a pesar de no haber sido amado por los Dursley, aprendió que sí había sido amado y que sus padres se habían sacrificado para salvarlo. Eso lo conmovió y le dio la fuerza para seguir adelante. Tom Riddle nunca experimentó algo parecido. Es más, creció aprendiendo que su padre lo había abandonado y que su madre bruja no hizo nada para salvar su vida y que murió justo cuando él nació, abandonándolo. Pero además de esa capacidad de amar, Harry Potter logró entender a Lord Voldemort precisamente porque era muy similar a él. Es por eso que Dumbledore nunca le enseñó a Harry un gran hechizo para derrotarlo. En sus lecciones lo ayudó a descubrir lo similares que en verdad eran. Así Harry pudo aceptar esas similitudes y usarlas para obtener una ventaja sobre Voldemort. Que Voldemort fuera el reflejo de Harry, al final fue una de las razones por las que pudo vencerlo, porque llegó a entenderlo completamente. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué personaje piensan ustedes que también tiene muchas similitudes con Harry Potter? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir el mayor error en Harry Potter que nadie había notado hasta ahora, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.